vocación a ser misioneras, misioneras adyentes y misioneras con un carisma diocesano. Pues nuestra asociación es de laicos para laicos sin vinculación con ninguna congregación religiosa, sino con nuestras diócesis de origen. Aunque he venido yo sola, mi vocación como misionera adyentes no puede separarse de la de mi marido, José Antonio. Estamos juntos desde hace casi 30 años y también, obviamente, juntos en la misión. Cuando miramos hacia atrás para vislumbrar dónde pudo nacer esta llamada, porque yo he hecho esta presentación, es decir, la misión para nosotros no es, a veces puede ser una caída del caballo, ¿no? Pero no suele ser una caída del caballo, es un proceso, es una llamada que te va haciendo Dios durante mucho tiempo y entonces no se puede entender el que tú salgas a misión sin tu vida, ¿no? Sin tu pasado, sin lo que has vivido, ¿no? Pues eso, cuando miramos hacia atrás para vislumbrar dónde pudo nacer esta llamada, nos encontramos con un montón de nombres y caras. Y lo digo porque, como dice San Pablo, ha habido gente que sembró en nosotros a tiempo y a destiempo, dejando una semilla que no se sabía cuándo podía dar fruto. Tanto José como yo somos carne de parroquia. Comenzamos en una parroquia del barrio, somos los dos del mismo barrio, preparándonos para la comunión, y desde entonces ya no hemos salido de la parroquia, de varias, porque hemos ido pasando por varias parroquias. Hago un repaso de algunas de esas personas que fueron sembrando, cada uno su semilla diferente. En la primera, pues estaban Alejandra, Julia, Miguel Ángel como catequistas, que nos descubrieron un Jesús a la medida de nuestra edad, cercano, amigo. Después, en la adolescencia, llegaron los misioneros de la Consolata, Antonio, Juan Carlos, Ruy, y comenzamos a abrir nuestros ojos a otras realidades. Caer en la cuenta de que había mucha viña en la que trabajar, cerca de nosotros, en nuestro barrio, con personas desfavorecidas, y que también, remando mar adentro, había otros muchos campos en los que también era necesario construir el reino. Fueron ellos los que, con su acompañamiento, nos inocularon la pregunta ¿y si? Yo creo que esta es una pregunta que merecería casi un cartel, ¿no? de misión ¿y si? Porque bueno, pues son cosas que a lo mejor no te planteas, pero si alguien te hace la pregunta, pues te pones a pensar en ello. Pero todavía éramos jóvenes, terminando los estudios, nos llamaba a la otra orilla, pero no veíamos todavía con nitidez. Ya entonces teníamos muy clara nuestra vocación como laicos y laicos diocesanos. No es que el carisma consolato no nos gustara, simplemente sentíamos que no estábamos hechos para insertarnos en un marco tan concreto. Y como Dios seguía llevándonos sin darnos cuenta, cambiamos de parroquia por una serie de circunstancias y allí nos encontramos con una comunidad de gente de nuestra edad, con la que compartimos mucha vida, crecimiento, preguntas, respuestas. Habían decidido vivir en comunidad 8 de ellos y parte de esos 8 estaban acudiendo al grupo de jóvenes de Ocasa. Nos animamos a acudir a ver qué era eso de ser laico misionero, porque eso era un poco raro, por lo menos para nosotros era un poco raro, ¿no? Sin apellido de ninguna congregación. Y hasta hoy. Nos estuvimos formando 5 años, mientras terminábamos de estudiar, nos casamos, nos fuimos de la casa de nuestros padres, trabajábamos. No teníamos prisa, fue un periodo rico de discernimiento, de conocer a personas que habían estado en misión hacía tiempo o que acababan de regresar. Laicos y laicas con las mismas o parecidas preguntas. ¿Y cómo se vive allí el matrimonio? ¿Y qué pasa cuando llegan los hijos? ¿Y qué ocurre cuando vuelves y has dejado tu trabajo? ¿No? ¿Y de qué vives allí, a la vuelta? Porque la situación de los laicos durante y después de la misión ha mejorado en algunas diócesis, ¿no? Pero yo, como la madrileña, por ejemplo, ¿no? En nuestra experiencia, pero creo que todavía no ha llegado a todas, ¿no? Y todavía lo del mantenimiento de los laicos y el apoyo a la vuelta sigue siendo mejorable. No es que fuera un elemento fundamental para tomar la decisión, porque cuando tomas la decisión y esto es una llamada, no mides, no hay medida, ¿no? Pero bueno, también a veces te haces esas preguntas, ¿no? Pero sí denota la importancia que nuestra Iglesia da o no a la misión adyentes del laicado. En Ocasa hay un periodo de formación de 1 año que comienza en el otoño, en el que personas con inquietud por la misión adyente se encuentran para conocer qué les ofrece Ocasa como cauce y para que Ocasa conozca a la persona candidata. Hacia el mes de diciembre toca decidirse y si crees que esta es tu llamada, comienzas en enero lo que denominamos las jornadas. Un encuentro de fin de semana con periodicidad mensual donde se trabajan diferentes temas relacionados con la misión adyentes. Este tiempo sigue siendo de discernimiento.
Y si en junio sigue la llama encendida, te presentas en el encuentro anual ante toda la asociación. Después, en septiembre, te vas a vivir a la sede de Ocasa, que está aquí en Madrid, en el distrito de Chamberí, y comienzas una formación en la Escuela de Formación Misionera en el Instituto San Pío X. Y paralelamente mantienes un programa formativo complementario en la propia asociación. Mientras, sigues acompañado por un equipo de Ocasa, conociéndonos mutuamente, haciendo grupo con otras personas de la asociación que también van a salir, podando aquellas cosas que no le vienen bien a la misión, mejorando aquellas que sí, soltando lastre, despidiéndote de cosas, de personas, desapegándote. Qué difícil parecía en ese momento, ¿no? Luego ya, una vez que has soltado el lastre, ya todo parece más fácil. Si todo sigue su curso, a partir de enero del año siguiente, sales a tu destino. Y nosotros nos fuimos el 29 de abril del año 2000 a República Dominicana. No teníamos preferencia por ningún país ni continente, así que República Dominicana pues nos pareció muy bien. Aclaro que nuestra asociación no tiene proyectos propios. Su misión es proveer de recursos humanos a proyectos que nos lo piden. Hay un equipo de Ocasa que estudia las peticiones y decide a qué proyectos se les da prioridad, quiénes encajan en cada sitio. Y como Ocasa estamos en un mismo proyecto hasta un máximo de 10 años. Pues nuestro trabajo, además de hacer, porque somos un recurso humano, ¿no?, es capacitar a las personas con las que vivimos para que más pronto que tarde el proyecto quede en sus manos. En un mismo periodo pueden pasar por el proyecto diferentes equipos, pero al estilo de los discípulos primeros que iban de lugar en lugar creando comunidades y que cuando esas comunidades estaban mínimamente maduras continuaban solas con sus propios líderes. En nuestro caso llegamos llamados por un sacerdote belga, Pedro Ricois, de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, que trabajaba en los batalles del suroeste y que pedía un matrimonio para trabajar, entre otras cosas, el testimonio como matrimonio cristiano. Allí en África la poligamia, pero aquí hay una poligamia oculta, ¿no? Y bueno, pues la desestructuración familiar, como allí dicen, ¿no?, pues los hombres pintan muchachos, ¿no?, porque no se comprometen, ¿no?, con sus hijos y con las parejas, ¿no? Y fuimos a los batalles del suroeste dominicano. Para quienes no sabéis qué es un batey, es en el lugar en el que se habita, que se dedica al corte de la caña de azúcar, ¿no? Los batalles están en medio de los cañaverales. En concreto, en República Dominicana, la zona de los batalles tiene 3 poblaciones principales. Están los dominicanos de origen dominicano, los dominicanos de origen haitiano y los haitianos, ¿vale? Por supuesto, los haitianos son los que peor están, son muy maltratados. Prácticamente hasta el extremo de que matar a un haitiano es como matar a un perro. Los batalles en la República Dominicana son el lugar más pobre de entre los pobres, generalmente abandonados o poco atendidos por parte del Estado. Y esa es otra de las características de Ocasa y que yo creo que también tiene que ser de los misioneros, ¿no? Ir donde nadie quiere ir. Porque una de las cosas que nos llamó la atención cuando llegamos a la diócesis de Barahona es que, bueno, la diócesis de Barahona es una diócesis con mucho misionero extranjero. Es una diócesis donde la evangelización llegó muy tarde y entonces hay mucho misionero extranjero. Y nos llamó la atención porque Pedro nos hizo un recorrido, nos mandó por toda la diócesis, por todas las parroquias para que conociéramos toda la diócesis y decíamos, pues aquí hay mucha gente, aquí porque hemos venido, ¿no? Y lo que él nos contestó fue que nadie quería ir a los batalles, ni a trabajar ni a vivir. Bueno, pues ahí estábamos nosotros como casa porque intentamos ir eso, donde nadie quiere ir, ¿no? Esas periferias donde nadie va. Y nos encontramos, pues eso, con un lugar, el lugar más pobre de la diócesis, el más marginado y excluido, incluso también de la vida diocesana. Eso también fue un trabajo que hubo que hacer, ¿no?, de incluir a la gente, a las comunidades de los batalles en la propia vida diocesana. ¿Y a qué nos dedicamos en los 8 años que estuvimos allí? Pues hicimos de todo. Hicimos de todo. Lo primero, oír, ver y callar. Una de las máximas que creemos que hay que hacer cuando uno llega a un sitio nuevo. Sí, puede que tengamos más formación de todo tipo, profesional, teológica, espiritual, pero no sabemos cómo funcionan las cosas. Y aunque a veces no entendamos por qué se hacen de una determinada manera, hay que esperar para comprender. La misión te fortalece la paciencia y la mirada.
te obliga a ser como Jesús niño, que se encarnó desde el principio, pasando por todo lo que un ser humano pasa para poder entender y desde el entendimiento poder hablar de Dios, porque si no vamos a hablar en un lenguaje en el que nadie nos va a entender. A eso lo llamamos inculturación, que es muy difícil, porque no podemos desprendernos de nuestra piel. En el caso de José y mío, de nuestra piel blanca, europea, española, de profesionales, de una determinada espiritualidad, pero intentando mudarla o al menos tatuarnos todo lo que podíamos de la dominicanidad. Y luego ser de goma, que es una de las máximas de nuestra fundadora Conchita Sanchís. Adaptarse, leer los signos de los tiempos, ser flexibles. A la misión vas quizás con una tarea concreta, pero cuando llegas la realidad manda, la gente manda y tú respondes. No es tu misión, no es tu proyecto, es un servicio al reino, a la viña del Señor, en la que tú solo eres un empleado más. Así que, como decía antes, hicimos de todo, para lo que íbamos y muchas otras cosas que no nos imaginábamos. Nos llamaron para cosas, pero luego, bueno, pues vas viendo y la realidad te va un poco llevando por donde quiere la gente que respondas. Y por lo pronto, bueno, pues tuvimos una familia. Estaba en nuestros planes, pero no teníamos todavía claro ni cómo ni cuándo. Y teníamos que aprender a ser una familia misionera, que en algunos aspectos es más fácil. Tener hijos en misión te abre puertas porque te convierte en una persona normal, ¿vale? No eres cura, no eres monja, eres una persona normal. Pero también, bueno, eso tiene sus... Sí, parece una tontería, pero es que es así, ¿no? Porque, bueno, pues te convierte... Porque al final, pues lavas, cambias pañales, pasas malas noches, cuidas a los hijos, tienes que cocinar, el reparto de tareas tanto fuera como dentro de la casa, ¿no? Al final te conviertes, pues eso, en uno más. Y eso te acerca a la gente. No digo que las religiosas y los sacerdotes no estéis cerca, pero quiero decir, es otra manera de estar, ¿no? Que yo creo que también es muy importante. Aprender a acompañar, unas veces delante, otras detrás, otras al lado, y al mismo tiempo soltar amarras, no apegarte, entender de nuevo que este no es tu proyecto, que es el de Dios y que es el de la gente con la que estás. Y es difícil porque también allí haces familia y al final pues también te traes un montón de nombres, ¿no? Lisiena, Maisita, Vidó, Eusebio, Ramón. Y aprender, dejarte enseñar, ser humilde, como has dicho tú antes, no creer que lo sabes todo. Estamos en un continuo movimiento. Y no olvidar algo muy importante también, que formas parte de una comunidad de origen que te envió, de una comunidad que te acoge cuando llegas y de una comunidad que en nuestro caso o casa es la que te anima, porque bueno, normalmente intentamos que en los países a los que vamos haya otros equipos, ¿no? Entonces periódicamente nos juntamos para hacer un retiro, o simplemente para estar juntos, ¿no? Y poder bueno, pues contrastar, ¿no? Y un hombre en el que llorar muchas veces también, ¿no? Y pasan 8 años, que así dicho parece mucho, pero que se pasaron en un suspiro. Y volvimos a España siendo 4, con 2 niñas de 6 años, y ellas fueron, bueno, un poquito el motivo de la vuelta, ¿vale? Nuestra familia de origen, pues las abuelas querían ver crecer a las nietas, nos amenazaban con desheredarnos y eso fue una decisión que pesó mucho, ¿no? Y bueno, que están bien de salud, ambas son viudas, nuestras madres son viudas y bueno, pues bueno, al final, esto ya no sé si son razones o excusas, pero al final volvimos, ¿no? Y la vuelta fue un poco más difícil que la ida, como ha comentado Rosa, ¿no? Porque para volver no se nos enseña. Como habéis visto, para ir, nosotros en Ocasa tenemos mucha formación, estamos siempre hablando de la misión, de qué hacer, de qué no hacer, cómo debe ser el misionero, ¿no? Pero porque pensamos que volvemos a la misma familia, a la misma sociedad, al mismo país, pero todo está muy cambiado. Yo también pienso que a lo mejor somos también nosotros los que cuando volvemos hemos cambiado, ¿no? Es verdad que yo me acuerdo que cuando volvimos en el primer periodo, que habían pasado 3 años, fui con mi hija pequeña, con mi hija a la primera al médico y me sorprendió porque en el centro de salud éramos los únicos, al menos físicamente, españoles. Todos los otros niños y mamás y papás
eran extranjeros, ¿no? Y a mí me sorprendió eso porque, y mi barrio ha sido Tetuán, es un barrio de inmigración, pero bueno, pues yo no lo había, el cambio fue importante, ¿no? Algunas cosas tú has cambiado y entonces algunas cosas ya no te suenan igual, ni te saben igual y tus gafas son diferentes. La mirada es otra y en ocasiones te sientes raro, como si no encajaras, como si el traje te quedara grande. Las niñas sí que nos hicieron aterrizar de forma rápida, ¿no? Pues había que inscribirlas en el cole, bueno, empiezas ya a entrar en la vida esa de los cumpleaños, de esas cosas que nos pasan a los padres y bueno, al final un poco te metes en la vorágine de la vida, pero siempre un poco así como diciendo, uff, esto no termino yo de estar aquí, ¿no? Y había que ponerse al día, pero no era fácil porque ya no éramos nosotros dos, sino que somos nosotros con todas las personas que nos trajimos en el corazón de Dominicana, sus situaciones y sus vidas, ¿no? Y gracias a que ahora con las redes sociales pues ya nada queda tan lejos, ¿no? Mantenemos el contacto y te das cuenta todavía hoy 12 años después de volver que tu mirada sigue siendo diferente, que nunca piensas de forma local sino de forma global, que tu mundo es más grande que el de la mayoría de la gente que tienes alrededor, que no distingues entre lo cercano y lo lejano, que todo te parece igual de importante. Cuando llegamos, nuestra última parroquia estaba por cerrar, además no tenía catequesis para niños y queríamos que nuestras hijas continuaran haciendo vida parroquial. Así que otra vez, Dios poniendo personas en nuestro camino nos hizo reencontrarnos con una pareja de amigos de los tiempos de la Consolata que llevaban un tiempo en una comunidad en una parroquia salesiana. Y allí empezamos y allí seguimos. Como decíamos, somos carne de parroquia y yo creo que no vamos a salir nunca de ella. Y también en nuestros trabajos, ¿no? José trabaja desde hace 2 años en Metro de Madrid y yo en Cáritas Madrid. Y aunque quizá nos parezcan sitios muy diferentes, ambos son lugares de hacer misión. José lo tiene muy claro, ¿no? Que él donde vaya es misionero y también en Metro de Madrid, ¿no? Quizás su lugar en Metro de Madrid pues, podemos considerarlo como un lugar de primera evangelización, ¿vale? Porque a veces tiene que explicar cosas que parecen de primero de catequesis, pero él lo considera como un lugar, ¿no? De evangelización. Y yo, quizá en Cáritas Madrid, pues un lugar que a veces hay que reevangelizar, ¿no? Hay que volver a recordar por qué estamos, por qué hacemos lo que hacemos, para quién trabajamos, ¿vale? O sea, mi jefe es el cardenal Osoro, pero en realidad mis jefes son los pobres de Madrid, ¿no? Pero lo más importante, la actitud de sentirse en todo momento y lugar en misión. Como decían antes, la misión es una, seguir creyendo que nada es nuestro, que solo estamos al servicio, que no hay que apegarse, que hay que dejar que sea otro el que haga fructificar lo que sembramos y que no podemos querer ver siempre el fruto. Y así, pues hoy en día nuestra vida gira alrededor de la familia, de la parroquia, de la comunidad, de Ocasa, del trabajo como vocación, del compromiso con el entorno más cercano sin olvidar el más lejano, diciendo que sí a todo lo que nos van proponiendo, porque no sabemos cuándo la semilla sembrada crecerá y dará fruto. Estamos convencidos que aunque ya no estemos adyentes, seguimos siendo misioneros. Este espacio, esta mesa redonda, ¿no? o la alargada, se ha titulado La misión de aquí y de allí. Y yo he intentado compartir con vosotros que la misión allí empieza aquí. Que ni José ni yo podríamos haber salido a la misión si alguien antes no nos hubiera hablado de ella. Y al mismo tiempo, para que haya misioneros locales, hay que hablar también de la misión allí. Al final, misionero no es el que va o el que viene, sino el que está, esté aquí o esté allí. Y por eso, bueno, me gustaría terminar resumiendo en algunos elementos aquello que me parece importante, fruto de mi humilde experiencia, para que la misión pueda continuar y no se apague. Una es que hay que hacer presente la misión adyentes. Junto con la acción caritativa suele ser la gran olvidada en nuestras pastorales. Hay que intentar que la misión esté presente en todas partes. A veces, aunque nos digan que somos unos pesados, porque a los de Cáritas también nos dicen que somos un poco así buitres, ¿no? con los espacios. Testimoniar para poder reflejar que hay diferentes formas de estar en misión, sus dificultades y sus oportunidades. Todavía nos seguimos encontrando, cuando vamos a algunos testimonios en parroquias, que en el imaginario de la gente los misioneros son los curas, las religiosas y los religiosos. Pero pocas personas piensan que la misión adyentes también es para el laicado. Que la misión es un proceso continuo, que la llamada a la misión, pues eso, no suele ser una caída del caballo y por eso es tan importante hablar continuamente de la misión.
que es necesaria la formación, que no podemos hacer misión sin saber qué decimos, cómo, a quién se lo estamos diciendo. Tenemos que dejar de ser un poquito eurocéntricos y abrirnos a lo desconocido, aunque eso a veces da un poquito de miedo, ¿no? Siempre, siempre, siempre oír, ver y callar, como actitud vital y no solo de misión. Adaptarse, leer los signos de los tiempos, ser flexible, estar en continuo aprendizaje, entender que este no es tu proyecto, que la viña no es nuestra, que es de otro, con mayúscula, que no hay que estar apegado a las cosas, que hay que estar ligeros y dispuestos al cambio de camino, al cambio de rumbo, al cambio de compañía. A veces nos apegamos mucho, este es mi grupo, hay que despegarse porque te vas a encontrar muchas caras y muchos hermanos en todas partes, ¿no? Formar parte de una comunidad, no ir de llanero solitario, rezar con otros, contrastar, dejar que te corrijan, sentir que tú no eres tú, sino un nosotros. Y bueno, terminar, pues eso, con una especie de lema, ¿no? Que la misión es una actitud, es tener otra mirada, una mirada más global, más abierta, generosa y de total disponibilidad. Muchas gracias.